Y vamos a leer el versículo número 22, verso número 22. ¿Tiene? Éxodo capítulo número 15, verso número 22, hasta el verso 23. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23, ya por favor. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos regalas a través de la lectura, Señor amado, de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a poder encontrar a través de ella lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, permítenos, Espíritu Santo, poder encontrar a través de la palabra, a través de tu presencia, Señor amado, de Dios, para poder encontrar, Señor, tu voluntad y ponerla, obviamente, por obra. Espíritu Santo, permítenos en este momento abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que podamos ver a través de la Escritura toda esa gracia y esa misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Y Rey, acelera los pasos también de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas, que sean dispuestos en venir a tu casa, acelerándolos, Señor amado, y trayéndolos, Padre, para que todos podamos ser, Padre, en ti edificados. Que nadie reciba más ni nadie reciba menos, Señor. Tú eres un Dios, Padre, reconocido por tu equidad, por tu bondad y por tu amor. Y Dios, en tus manos pues nos depositamos. Y extiende también de esta misericordia, Padre amado, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Padre, en la parte superior de los pequeños. Permítenos, Señor amado, Padre, te lo suplico, poder encontrar en este tiempo esa palabra tuya que bastará no solo para sanar, sino también para alentar, para fortalecer, para sanar, Señor amado, heridas también del alma, así como lo haces con nuestro cuerpo. Y Dios, en tus manos estamos, y que la gracia de Dios se manifieste de una manera muy especial en este tiempo. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a predicar por el tema al límite. Amén, al límite. Esperando en Dios que el Señor pueda tener pues, en nosotros ese efecto que tanto Él anhela y espera, que es nuestra transformación. Bien, mis amados, leyendo un poquito, he podido considerar algunos ejemplos de hasta dónde puede llegar la resistencia en cuanto a los límites que el cuerpo humano, por ejemplo, podría llegar a soportar. Uno de ellos es en cuanto, por ejemplo, a algo muy habitual que todo ser humano en sí mismo lo desarrolla, la acción del poder respirar. Usted en algún momento ha puesto a prueba su capacidad de respiración. ¿Cuánto puede aguantar sin respirar? ¿Alguien ha hecho ese ejercicio? ¿Hasta cuánto tiempo aguanta? De manera estándar, un ser humano sin poder volver a tomar un bocado de aire. ¿Cuánto tiempo cree usted que aguantará sin respirar? Ahorita quédese ahí un par de minutos a ver cuánto le aguanta. Bueno, está comprobado de manera general, obviamente, con las excepciones del caso, que un ser humano puede llegar simplemente a soportar 2 minutos sin tener, en este caso, aire en sus pulmones, o reteniendo el aire de los pulmones y no volver, obviamente, a inhalar el oxígeno. Hasta 2 minutos es el estándar promedio de todo ser humano. Hasta ese tiempo se podría llegar a aguantar sin respirar. Entonces, esto es algo que obviamente lo tiene como capacidad de límite todo ser humano, pero
hay quienes obviamente con el ejercicio, con técnicas y muchas otras, diríamos así, prácticas de ejercicios, han logrado aguantarse y respirar hasta 8 y 10 minutos. Sí, es una cantidad enorme de poder retener el oxígeno y procesarlo dentro del organismo. Sobre todo esto lo suelen practicar los buzos, ¿sí? Que tienen este tipo, digamos, de hábito, de frecuencia de poder sumergirse bajo las aguas. Aquellos que practican también el buceo, pero sin el equipo, ¿sí? Propiamente digamos así, de un buzo. Y querido hermano, sí, los límites del cuerpo obviamente han sido puestos por Dios como parte de nuestra biología, de nuestra resistencia. Lo mismo puede pasar con el agua, por ejemplo. ¿Sí? El cuerpo humano, ¿hasta cuántos días usted cree que puede pasar sin una sola gota de agua? A ver, ha podido averiguar, mira que son cosas tan habituales, tan usuales, pero que de pronto pierden su importancia, su valor. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un cuerpo humano sin una gota de agua? Obviamente sin dejar, o dejando a un lado toda bebida endulzante, pues, ¿no? Haga de cuenta que a partir de hoy se dispone a no beber absolutamente nada, porque si toma una cola, eso contiene agua, obviamente. O sea, el cuerpo humano sin ningún tipo de líquido, sin nada de caldo, nada de jugos, nada de cola, nada de Gatorade, ni nada que se le asemeje. ¿Cuánto puede aguantar el cuerpo humano sin agua? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es el límite? Llamado, está establecido, ¿sí? De acuerdo, insisto, a lo que he estado por allí medio averiguando, el cuerpo humano puede aguantar sin una gota de agua hasta 5 días. Solo hasta 5 días. Pasado de ese tiempo, llamado, el cuerpo colapsa e inmediatamente comienza un proceso de distorsión, ¿sí? De su funcionamiento y los órganos van a comenzar a fallar. ¿Sí? 5 días es digamos así, el periodo de establecimiento, salvo en zonas muy frías, pero sí, sobre todo en climas tropicales, el cuerpo colapsaría de manera inmediata. Y hay quienes más en su debilidad, obviamente porque no todos tienen el mismo sistema de funcionamiento de sus órganos, ¿sí? Hay quienes solamente podrían aguantar 3 días, como límite, no más. Estoy averiguando más de los animales. Un burrito de carga puede llegar a aguantar máximo 4 días sin agua. ¿Sí? No así el ganado, ¿sí? Vacuno, que tendrá que beber por fuerza, ¿sí? Cada día. Aún los cerdos, como no pueden retener líquido alguno, por eso pasan embarrados siempre en lodo, necesitan hidratarse a cada momento, de hecho. Si el cuerpo no produce, las glándulas sudoríparas no producen obviamente la humedad que necesita la piel del cerdo, ellos necesitan por fuerza buscar un lugar húmedo para que su piel absorba, ¿sí? La humedad prácticamente del lodo. Por eso es que los chanchitos siempre buscan estas zonas un poquito, obviamente para nosotros desagradables, pero ahí donde sirve para que su metabolismo pueda funcionar, porque no podría aguantar, ¿sí? Un tiempo fuera del establecido por Dios dentro de su propia, ¿sí? Morfología. Amado hermano, digo esto, o he utilizado estas, si digamos así, estas introducciones, poniendo como base muchos ejemplos. A veces Dios, llamado, nos quiere poner al límite de las cosas, ¿sí? Para poder entresacar, ¿sí? Qué es lo que realmente podríamos llegar a tener, no tanto en los pulmones ni en los riñones, sino qué podríamos llegar a tener realmente en el corazón. Cuando nos introducimos a esta porción, a este pasaje bíblico, desde el verso 22, obviamente, hasta el 27, vamos a descubrir de qué manera Dios pone al pueblo al límite, luego de que les llegó a dar una gran y poderosa manifestación de liberación y obviamente de milagros constantes. Siempre tras una gran manifestación de Dios, y esto es algo muy curioso, Dios, mi amado, posiblemente nos someta a los límites de su misericordia para ver qué tan, no solamente resistentes, sino qué tan reservados estamos en la gracia y en la misericordia de Dios, qué tan aguardados estamos bajo esa cobertura.
Ahora, cuando vamos al texto bíblico, vayamos por favor al capítulo número 15, verso número 22. Nos dice el Señor: e hizo Moisés sin que partiese Israel desde obviamente las orillas del Mar Rojo, el cual, como usted ya lo sabe, había atravesado. Y de allí dice la Biblia, si salieron al desierto, ya denominado el desierto del Shur, el cual quedaba en la región de Etán, de acuerdo a la geografía de ese lugar. Y anduvieron, dice la Escritura, durante todo ese periodo de tiempo, anduvieron 3 días por el desierto y, amado, estaban ya desesperados. La Biblia dice que comenzaron a buscar agua, pero no la encontraron. Ahora, es importantísimo considerar que Israel, amado, cuando salió de Egipto, salió debidamente provisto. Esto es importante. De pronto no tenemos registros bíblicos en mayoría de que nos den todos los aspectos o todos los detalles, pero Israel, así como salió con una carga también excesiva de alimentos, porque era necesario que ellos vayan debidamente provistos para esa gran liberación, sin saber obviamente todo lo que les esperaría por el camino. Israel salió provisto, por ejemplo, salió provisto de alimentos. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel, llamado, tenía como oficio, como tal, tenía como oficio dedicarse a la labor del pastoral, a la labor del pastoreo. Y por ende llevaron muchos animales. Llevaron gallinas, llevaron perros, llevaron también, llamado hermano, vacas, llevaron becerros, cabras, todo lo que tiene que ver con los animales de corral. Todo eso lo llevaron. Dios también les dijo que cuando celebren la Pascua, todos los sobrantes y sobre todo los panes, las masas, deberían de llevarla para poder obviamente tener algo que comer, más allá de, por ejemplo, si llevaron vacas, de ahí ya tendrían leche como para poder mantener, en este caso la hidratación. Si llevaron gallinas, habían huevos también para los desayunos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Llamado, Dios se encargó de que el pueblo salga con lo necesario. Llevarían como toda, digo yo, aún en casa, como toda familia pensante. ¿Se acuerda usted del tema que se dio la semana pasada? Como toda persona previsible, llevaría también en odres, llevarían en vasijas, en ollas, llevarían abundancia no solamente de gramínea, de granos, sino también de agua. Llevarían agua también. Y claro, todo eso, llamado, cuando partieron de Egipto, lo tenían debidamente, diríamos así, guardado, puesto sobre carretas, puesto sobre los animales de carga, lo llevarían para el trayecto que Dios les habría de encaminar. Ahora, todo eso, llamado, con el pasar obviamente de los días, porque recuerde que ellos comenzaron a hacer uso de esas reservas desde el mismo momento en que salieron o atravesaron los límites del país de Egipto. De ahí en adelante, todos esos recursos comenzaron ellos a darle el uso debido. Y recuerde que Israel, por lo menos entre su salida de Egipto hasta llegar a la península para cruzar al otro lado del mar, se demorarían no menos de 7 días. Amén, 7 días que sus reservas estaban listas como para poder dar el sostenimiento, el mantenimiento a más de 2 millones de personas, entre propios y extraños, entre los hebreos y los extranjeros. Todos ellos llevaron y todos ellos, llamados de seguro, compartieron. Pero las reservas se agotaron. ¿Cómo es de entenderse? Las reservas se agotaron. Todo lo que se almacenó comenzó de a poco a escasear. Y como salieron desde las orillas del mar hacia, como lo dice la Biblia en el verso número 22, se introdujeron hacia el desierto. Y cuando se habla de un desierto, amado, estamos hablando de una zona totalmente árida y que por lo general en zonas áridas el sol, amado, hace también lo suyo. En un desierto puede llegar a subir la temperatura hasta 50 grados. Hasta 50 grados, mi amado hermano, puede llegar, en este caso, en la escala de la medición de lo que nosotros concebimos como centígrados, puede llegar hasta 50. Mira, aquí con 30, 32 estamos, pero que nos sofocamos, estamos pidiendo oxígeno. Esta semana mismo ha hecho unos soles, ¿verdad?
pero de gran bendición, que la gente camina una cuadra y ya está pidiendo algo que tomar. Sí, tremendo. Entonces, el pueblo salió, mi amado, y claro, todos los recursos, toda esa agua, todo ese alimento comenzó, mi amado, a escasear. Y usted debe de entender que cuanto más calor hace, uno más se dispone a beber agua, ¿sí? Más se dispone a introducir líquidos. Pero el pueblo, mi amado, sí, llegó al borde de su resistencia, llegó al límite de su resistencia. Anduvieron 3 días por el desierto y claro, estaban buscando agua, sin hallar ese precioso líquido. No había agua en el desierto. Hermano, Dios obviamente sabía esta necesidad. Claro que sí. De hecho, cuando uno lee ciertos pasajes aquí, mi amado, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús cuando habla acerca, por ejemplo, de la oración, él hace referencia de que nuestro Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidades. Él ya lo sabe. Entonces, mal estaría decir que Dios, al ver al pueblo buscando agua, se desentiende y diga, ay, el pueblo, ¿qué será que quiere? No, ya Dios sabía que estaban buscando agua. Sí, ya Él sabía la necesidad por la que el pueblo estaba pasando. Y claro, todo esto comenzó a agravarse. Todo esto comenzó, mi amado hermano, a, digamos así, a subir en escalada en cuanto a su, digamos así, a su resistencia. Y el pueblo decía, bueno, ya está bien, el primer día no hay agua, bueno, vamos que todavía podemos llegar a un lugar donde sea una zona de confort. Pasó el segundo día y de pronto ya por ahí comenzaron a reclamar, decir, oye, ¿qué pasó con el agua? Si hay agua, mira, por aquí todavía hay pequeñas reservas, todavía queda el concho por ahí, dentro de la vasija. Entonces, por ahí aunque sea un vasito cada uno y pasamos. Pero ya en el tercer día el agua automáticamente se acabó. Y el pueblo desesperado, los niños llorando, sí, por ahí las mamitas, bueno, las que estaban todavía dando de lactar como quiera, le chupaban los pulmones, pero ahí iban. Pero sin embargo, llegó un momento en que ya no hubo absolutamente nada. Como cuando usted abre la refrigeradora y lo único que ve es una jarra con agua, no hay nada más. Y afuera la gente diciéndole, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Y qué vamos a comer hoy día? Y usted dice, no sé, dice, vamos a ver qué se hace. ¿Verdad? Y claro, cuando uno ya utiliza esa expresión, a ver qué se hace, uno comienza a rebuscar, ¿verdad? Dentro de los depósitos, uno comienza a buscar, ¿qué tenemos? Por ahí dice, uy, ya no hay leche, ya no hay pan, ya no hay galletas, ya no hay rosquita, ¿y ahora qué hacemos? Entonces la mamita de pronto dice, por aquí creo que hay una funda de harina, y comienza, ¿verdad?, a sal, agua y harina y tira el sartén, y ya está. Salieron las tortillas, ¿verdad que así es? ¿O no? ¿Cuántas tortillas ese tipo de tortillas? Son riquísimas cuando adentro la boa se despierta. Son excelentes, ¿verdad? Entonces, ahí, claro, todo rueda con una tacita de café. Uno dice, ya está. Y cuando no hay taza de café, pues entonces una agüita de algo. Pero lo importante es calmar a la que nos está devorando ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría cuando ya no hay ni harina, no hay sal y no hay absolutamente aceite? No hay nada. Ahí es donde, hermano, Dios sale al frente. Ahí es cuando Dios, y cuando Dios sale al frente, no te estoy diciendo estrictamente que Dios sale y te trae el quintal de harina, no. Dios sale al frente y se detiene a ver qué tú haces en medio de esa circunstancia. Entonces Dios, mi amado, sabía que el pueblo estaba allí padeciendo una gran necesidad. Y Dios, mi amado, permite que lleguen a un lugar llamado, todavía no se llamaba así, pero llegaron a un lugar donde había aguas. Sí, cuando uno va al versículo 23, luego le pondrán ese nombre, que usted dirá, sí, usted leerá, sí, que dice Mara, no se llamaba así, ellos le llamarán así. Dice, y llegaron a cierto lugar, no voy a saltar ese nombre, y no pudieron. Es como que llegaron a un lago y ahí dijeron, ¡wow! La provisión de Dios llegó al límite, 3 días, que es el estándar, ¿ah? El estándar. 3 días sin agua. Y el pueblo dice, mira, aquí hay un lago, aquí hay de pronto algún reservorio. Debe de ser nuestra salida. Hasta aquí debe de llegar nuestra pena y nuestra amargura. Y ellos, dice la Biblia, no pudieron beber las aguas
de Mara, porque eran penosamente esas aguas, eran, dice la Biblia, eran amargas. Ahora, averiguando un poquito, mi amado, sí, obviamente a veces podría darse el lugar, sí, de que algo que, digamos así, a la vista se ve agradable, pero cuando uno se acerca podría llevarse un desencanto. Ahora, ¿por qué causa se pueden poner amargas las aguas? Ahora, hay quienes dicen que sí, en este caso el tema de lo que era el sinsabor para poderlo pasar, era el exceso, dicen algunos que era el exceso de sal. Sí, pero hay otros también que mencionan que era una mezcla, era una vertiente de agua volcánica que contenía demasiado azufre y que había quedado como manantial, pero obviamente no podía pasar, sí, en este caso para poderla beber. Pero el agua estaba ahí, estaba a borbotón, hirviendo, y la gente dijo, bueno, sea como sea, es agua, si sea negativa, lo que sea, pero hay agua acá. Pero todo fue que se la llevaron a la boca y, mi amado hermano, sí, el agua no estaba apta para el consumo humano. 2 millones de personas, mi amado, desesperadas, me imagino desesperadas, viendo aquel pequeña fuente tirándose de cabeza, pero la gente, así como a bocanada llena, se la metía también, la expulsaba de sí. Decía, esto está amargo, esto no es bebible. Y pareciera ser, mi amado, si uno ya lo ve de esa forma, con esa espontaneidad, pareciera ser como que si Dios hubiera estado jugando con el pueblo en ese momento. Diría cualquiera, Dios sabe que tengo sed, ¿sí? Permite que vea agua, que esté delante de mi posible solución, y todo es que me sumerjo a ella para poder saciar mi necesidad. Y Dios, mucha gente podría decirlo así, y Dios, sí, me ha hecho una mala pasada. Es como que estés totalmente en cero con tus finanzas. Mi amado, y te llamen del banco y te digan, tiene en este momento un crédito. Así que, si gusta, venga solo con su cédula, sí, para poder darle $1,000. Y usted, mi amado, obviamente, como todo buen cristiano, se dirá, gloria a Dios. Y así se va prestando hasta en casi se va. Llega al banco y le dice a la persona, soy fulano de tal, me llamaron, sí, estoy viendo aquí la computación, ¿verdad? Sí, deben hacerlo, sí, tiene un crédito de 1,000. Qué lindo, te dice, perfecto, entonces, aquí está mi cédula, ¿dónde firma? Aquí está, ya hasta lo hacen firmar. Y usted obviamente está esperando que el dinero venga constante y sonante. Y en ese momento, cuando ya el cheque inclusive está hecho y a su nombre, mi amado, si el ejecutivo después dice, cierto, usted tiene una deuda con nosotros, que al parecer no se ha podido cobrar. Entonces, como tiene 1,000, ¿sí? ¿Qué le parece si de aquí mismo, sí, hacemos el descuento? Y usted dice, bueno, está bien descuente. Y cuando le dan el cheque, le dan por $5. ¿Y qué pasó? Usted está debiendo $995. Perdón, $995. Solo le queda 5. Y usted dice, ¿y 5 que pagué en el taxi me regreso en 6? Y cualquiera diga, Señor, ¿cómo tú estás burlando de mí? Mi amado, Dios permite que el pueblo llegue a un lugar de agua, y cuando el agua está lista aparentemente para saciar al tercer día la gran necesidad al límite de los cuerpos de todos los hebreos y de la gente extranjera, no pueden beber el agua. Entonces ocurrirá lo que tan comúnmente suele pasar. El pueblo comenzará a murmurar. El pueblo comenzará a hablar negativamente, obviamente. ¿De quién? A la cabeza, mi amado hermano, buscarán primero a alguien con quien canalizar su ira, su frustración. ¿Y lo harán con quién en este momento? Con Moisés. Él es el representante, de una u otra forma, de Dios en la tierra. Y él es el que había sido aplaudido, elogiado, y amado hermano, había sido loado, sí, 3 días antes, por así decirlo. 3 días antes Moisés era el Superman de la época.
qué Avenger, ni qué DC Comics. Todo era Moisés. Sí, habían visto a Moisés alzar su vara, ¿verdad? Y partir el mar rojo. Y dijeron, con este hombre, sí, mi amado, vamos a tener todos los días, sí, buffet. Vamos todos los días a tener no solamente agua, vamos a tener jugo, ensalada de fruta. Con este hombre la provisión está asegurada. 3 días más tarde lo querían linchar a Moisés. Así de variable, ¿verdad? Es el corazón del hombre. Cuando yo voy a la Escritura, mi amado, en el versículo, sí, vengan conmigo por favor, versículo número 24, dice el Señor, entonces el pueblo murmuró, ¿sí? Comenzó, la murmuración tiene una característica, es el típico comentario negativo, la crítica destructiva que se habla a tus espaldas. Esa es la característica general, ¿sí? ¿De qué? De la murmuración. Es el típico comentario que se hace, sí, negativo obviamente, pero a las espaldas de una persona. Sí, gracias a Dios aquí no hay eso. ¿Por qué se ríe? O por lo menos lo evitamos. ¿Cuánto evitan la murmuración? Amén. Que va escuchando, no, esto es que ella está el tipo infierno, por acá. Entonces, mi amado, a Moisés comienzan a hablar contra él, sí, a sus espaldas. Ahí que comienza a murmurar. Ahora yo te pregunto algo. ¿Qué comenzaron a decir toda esta gente? ¿Qué crees que comenzaron a decir? Moisés nos ha sacado al desierto, ¿para qué? Para morirnos de sed. Es lo primerito que le han dicho. ¿Sí? Nos sacó a matar de sed. Y Dios, sí, el Dios de Moisés se burla de nosotros, porque nos lleva a un estanque donde aparentemente va a ser saciada nuestra necesidad. Y oh sorpresa, no son bebibles. Terrible el asunto. Y Dios, mi amado hermano, acelerando el límite de la gente. Porque, ojo, a los 3 días pasó esto. Y ya mucha gente físicamente ya no aguantaba la sed. Dijeron, agua. Yo me imagino viendo pequeños y el sol y el desierto, que era, mi amado hermano, lo que agravaba toda la situación. Me imagino niños llorando por agua, llorando, amado hermano. Si mira que los hombres también somos quejumbrosos, ¿verdad? No puedo tildar a las mujeres de esto. Los hombres a veces entramos en una situación hasta de mayor calamidad, ¿sí? En cuanto a nuestra forma de poder resistir, entre comillas, las situaciones difíciles de la vida. A veces los hombres se quejan más que las mujeres. Parece mentira, no, hermano. Sí. Y ahí, mi amado, dice la Escritura, y quisiera ir, por favor, a un libro, sí, de paralelo para poder ver, sí, una situación muy peculiar. En Deuteronomio capítulo 8, libro de Deuteronomio, capítulo número 8, ven conmigo al verso número 15. Deuteronomio, capítulo número 8. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 15 a 16. Ya tomo la ilación más o menos desde, como comparando el suceso que estaba aconteciendo en ese momento. Dice la Biblia, que te hizo caminar, ¿sí?, por un desierto. Y esto como para que usted entienda que cuando uno piensa en desierto, no sé, uno posiblemente diga, bueno, pero el desierto es como una playa, donde todo es arena y todo es planito. Entonces, bueno, está bien, no hay problema, le hacemos a la caminata. No era eso. ¿Qué dice la Biblia que era? Cuando entraba a un desierto, por lo menos tenemos estos antecedentes bíblicos. Dice, te hizo caminar por un desierto. Y lo primero que dice es un desierto grande. O sea, dice, tan grande que cuando uno mira hacia la distancia, no puede llegar a vislumbrar un final. Amén. ¿Cuántos de ustedes ven así posiblemente sus problemas? Que cuando se para frente a la situación, trata de verle un fin. Como dicen algunos, bueno, por lo menos veo la luz al final del túnel. A veces no se ve ni la luz, ni se ve cuánto mide el túnel. Eso es lo terrible del asunto. En el desierto, mi amado hermano, en el que posiblemente Dios mismo, ojo, este es curioso,
Dios mismo te haya introducido, Dios mismo, mi amado hermano, te tenga ahí el tiempo necesario para poder darte la resistencia de los límites. Eso sí, los límites ayudan a la resistencia del cuerpo, físicamente hablando, y espiritualmente mucho más todavía. Los límites, mi amado, ayudan a sacar de ti algo que tú dices que no tienes: resistencia. Mucha gente, yo no podría aguantar, dirán algunos. Yo no podría aguantar. Claro, una cosa es hacerlo voluntariamente. Imagínate que yo te digo, a ver, aguanta la respiración. Muchos hasta podrían decir que pasarán de los 2 minutos. Yo creo que hasta el 50% de la iglesia podría resistir 2 minutos y 1 segundo más de límite, porque se ponen a prueba. Pero otra cosa es, mi amado, que alguien te mete en un cuarto y te diga, así como hicieron en el holocausto nazi, si te metan en esas cámaras de gas y comiencen a abrirte el veneno gaseoso y tú estás allá adentro con tus hijos. Entonces muchos, mi amado, de seguro no habrán aguantado 2, sino mucho más de 2, 3, 4, hasta 5 minutos. Pero llega un momento en que el cuerpo ya no aguanta tanta resistencia y el cuerpo se suelta y comienza a inhalar automáticamente todo ese veneno y falleces. ¿Hasta cuándo Dios nos puede llegar a meter en un desierto? Claro, hasta lo más profundo de él, porque el desierto tiene esa característica. Primeramente, es un lugar árido sumamente extenso, y luego dirá que te hizo caminar por un desierto grande, pero también espantoso. Yo sé que los cristianos modernos, los de hoy, no ven una vida cristiana de esa forma. No ven un estilo cristiano de estas características. Más bien somos de aquella generación cristiana que esperamos en que todo nos vaya bien, que todo sea de bendición, en que todo sea cuesta abajo, jamás cuesta arriba, ¿sí? Donde el pan nunca falte, donde la salud sea inquebrantable y donde los recursos estén a la orden de cada día para saciar necesidades. Si así fuera la vida cristiana, amado hermano, todo el mundo quisiera ser cristiano. Todo el mundo quisiera identificarse y decir, hermano, yo quiero esa fe, yo quiero este caminar. El problema, mi amado hermano, es que en la vida cristiana a veces el camino se hace desértico y espantoso. Y dentro de esto, entonces, los que dijeron ser que eran, van abortando porque la resistencia de ellos ya no da para más. Ellos no están dispuestos a esperar en el desierto, ¿sí?, hasta donde Dios los pueda llegar a someter. Hablando de la intensidad de la fuerza y del fuego de la prueba. ¿Hasta dónde tú aguantarías el calor del horno? ¿Hasta cuánto tiempo aguantarías el adulterio? ¿Hasta cuánto tiempo tú resistirías, mi amado hermano, si de pronto la degradación, la infamia, la murmuración, la crítica? ¿Hasta dónde? ¿O eres de aquellos que medio va sintiendo el incón, sacan la mano y le rompen la gente? ¿Hasta dónde aguantas tú el asunto? Siempre voy al plano familiar, siempre la madre dirá, no, con mis hijos no te metas, y se alabalando y se saquille de ahí. Con ellos no, métete conmigo. ¿Hasta dónde aguantas, llamado el fuego? El Señor declara, y por eso es que he tomado esta referencia que me pareció bastante acertada de acuerdo a la primera experiencia desértica del pueblo. Esta es la primera. Ojo, y por ende era el preludio de lo que habría de venir. Porque esto se pondría con el pasar de los años, 40 años, se pondría más feo. Se pondría más candente. Hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes venenosas, por lo que se conoce como ardiente. ¿Por qué dirá como ardiente? Porque
la picadura de este tipo de serpiente, que por lo general en los desiertos está la famosa culebra cascabel, la que suena su rarito. Su quemadura, o su mordedura, perdón, produce quemadura en la piel. Más allá del veneno que entumece, amado, el veneno también comienza a sentirse como una quemazón terrible, hasta el punto en que la carne se comienza, amado, a podrir. Se comienza a podrir. Y el pueblo fue severamente más adelante atacado por esto. Lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua, hasta ahí. Todos estos, mi amado, diríamos así, agravantes en el desierto. Cuando retomo Éxodo 15, versículo número 24, entonces el pueblo, que dice, mi amado, murmuró. Ahora, hay algo especial respecto de esto. La murmuración iba a ser, a partir de este momento, el gran síntoma, ¿sí?, de rechazo frente a las aparentemente inobservancias de las necesidades del pueblo delante de Dios. De aquí en adelante, así como esta fue la primera vez en que el pueblo, diríamos, fue sometido, luego de abandonar Egipto, fue sometido a un desierto, de aquí en adelante la murmuración será una reacción. Sí, una reacción instantánea de rechazo por todo lo que Dios permitirá. De ahí en adelante, la murmuración estará a la orden del día. Sí, la queja, como hay algunos que la han titulado como la quejabanza, sino la quejabanza. Pero la murmuración tiene una representación, y me encantó leer esto. Sí, por aquí, hablando de la murmuración, dice un comentarista, la murmuración iba a ser de una manera usual cómo el pueblo habría de desfogar la amargura de su alma. ¿Y qué es ese término? Desfogar. La murmuración iba a ser el cliché para desfogar. Así como cuando alguien de pronto, en su impotencia de no saber cómo poder reaccionar, hay gente que cuando tiene una crisis o entra en una problemática, hay gente que a veces le da de puñetes a las paredes. Como que de esa manera ellos tratan de liberar tensiones. Hay otros que gritan. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Ya qué? Ya liberé. Hay otros que liberan tensiones comiendo. Sí, comiendo. Terrible, ¿eh? Imagínate si una persona solo engordada por una tensión. Come con ansiedad. Sí, hay personas, llamados, que si tratan de liberar tensiones y escapando también de los problemas. Sí, que como no saben confrontar, no saben, entonces se van y desaparecen. Y al tiempo vuelven a aparecer. Pensando que todas estas formas dichas ayudan de una u otra manera, ayudan a, digamos así, a quitarnos el problema de encima. Y el asunto es que cuando tú regresas, o cuando tú dejas de comer, o cuando tú terminas de destrozar las paredes, el problema sigue estando ahí y con más cuerpo todavía. Entonces, el murmurar, lo que quiero decir, no resuelve el problema. El hablar o el protestar con Dios, en modo alguno traerá algún tipo de liberación. Al contrario, a la ya crítica situación, el hablar de más agravará nuestra problemática. Mi amado, cuando leo el versículo número 24, el pueblo murmurará contra Moisés y le dirá: ¿qué hemos de beber? Me interesa mucho esta expresión. ¿Qué hemos de beber? A ver, Moisés, listo, aquí estamos. Tú nos fuiste a sacar de casa, nos fuiste a sacar de la... Sí, es verdad, estábamos presos, estábamos como esclavos, pero agua nos faltaba. Por lo menos agua nos daban los egipcios. Nos sacaste, ahora dinos, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a resolver esto?
A ver, ahora que te hiciste cristiano, y ahora, dime tú, ¿qué vamos a hacer? No hay dinero, a ver, dime, ¿qué vamos a hacer? Claro, la respuesta de todo es que, bueno, vamos a confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? ¿Verdad? Esa es la postura de un creyente, ¿verdad? ¿O no? Ya veremos qué vamos a hacer. No, a mí me dice ahorita, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a tratar este problema que tenemos? Y el pueblo comienza a murmurar, comienza a hablar mal de Moisés y, claro, a imputarle la culpa. Moisés, mi amado, es otro ser humano que está ahí, también padeciendo de sed, conjuntamente con todo el pueblo. No nos olvidemos que Moisés es un ser humano más. Amén. No nos olvidemos que este hombre no es un superhombre. Sigue siendo, mi amado hermano, un hombre tal cual como cualquiera de ellos, pero con una responsabilidad, ¿sí?, que Dios ha puesto sobre sus hombros. Él también tiene sed. Él también sufre la misma necesidad, ¿sí?, que todos los demás, pero con una diferencia. Él trata de poner su causa delante de Dios. Él trata de esperar. Mi amado, a veces los límites sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Los límites. Mucha gente, usted puede decir, no, el hermano se lo ve pausado, tranquilo, sí, está bien, porque no hay nada que lo presione. Ponlo al límite y entonces veremos cómo realmente es fulano de tal. Mira que cuando uno vive una etapa de enamoramiento, noviazgo, hermano, es un amor, es un ambiente tan chévere, la gente dice, ay, qué lindo, cómo se aman. Claro, es que no hay nada que te ponga límite. Claro, se besan, se abrazan, se despiden de lejos. No dice así, no, como por ahora los teléfonos, no cuelgan uno, llaman. ¿Qué estás dormido? Dice, sí, no, aquí estoy. O sea, y ahí estás del último, no, pero contesta, despídete tú, despídete. No, como no hay presiones, no hay nada que los ponga o que los exija. Obviamente la relación, si Romeo y Julieta son tontos frente a uno. Entonces ellos son aprendices. Todo es que se levanten los Montesco y los Capuletos a crear oposición. Todo es que la relación se formaliza y entonces aflora, ¿sí?, realmente lo que somos. Mi amor, ¿habrá algo que desayunar hoy día? No, mi amor, hoy no hay nada. Pero mi vida, es que así al mismo. Yo por ahí vi unos verdes. Ay, sí, mi amor, pero yo no sé pelarlos. Entonces comienza el asunto. Ahí es donde comienza de a poco a tomar cuerpo la presión. Hasta que llegará un momento, si no hay la debida concesión entre ambos, entonces cualquier cosa detonará un problema. No, levántate tú, no, levántate yo. El niño llora, levántate tú, levántate tú también. ¿A qué levanta pues entonces? ¿Quién se va a levantar? Y comienza el asunto. ¿Cómo se nota que no han sido casados? Se nota, claro. Cuando ya viene la factura, entonces, mi amado hermano, el amor pasa directamente a un segundo plano. Dice, mi amor, un beso. ¿Qué beso? Ahí está la factura. ¡Paga! Nos quedamos sin internet. ¿Quién va a pagar? El pueblo murmura, habla. Ahora, insisto, esto será una de tantas que vendrán más adelante. Una de tantas, solo como para poder cotejar algo. Cuando veamos números 14, rapidito, números 14. Libro de los números. Capítulo número 14. Perdón, 12, luego al 14. 12 primero, de ahí vamos al 14. Número 12, por ejemplo. ¿Lo tiene?
Sí, Números capítulo 12. Solo voy a tomar la referencia nada más, ¿sí? Como para incentivar un poquito el asunto de la murmuración. Dice aquí, María y Aarón, los cuales eran hermanos de Moisés, dice aquí, hablaron, está bien que hablen, pero esto estuvo, digamos así, resistiendo. Dice, hablaron contra. Amén. Hablaron contra Moisés. ¿A causa de qué cosa? De una esposa que él había tomado, la cual era cusita, era de la tierra de Cus. Dos agravantes. Posiblemente, obviamente, sí, bueno, posiblemente, no posiblemente, seguro extranjera. Era de Cus. Segundo, era de Teshuela. Y eso, mi amado, a ellos le chocó. Sea de lo uno o de lo otro. A ellos le chocó. Y ¿cómo es posible que Moisés libre? Sí, tenga una relación con esta mujer? Y comenzaron a hablar. Ahora, Moisés tenía la libertad de buscar esposas. Sí, ya su mujer había fallecido. Séfora ya estaba muerta. Sí, y llamado en ese sentido, bíblicamente, cuando uno es viudo, automáticamente puede, si acaso lo desea, bien podría volver a tener, sí, una esposa o un hogar con esa mujer. Entonces Moisés, llamado, decide, sí, en ese sentido, sin tomar una mujer por esposa. Pero obviamente no lo hace, diríamos así, con el aval de quienes, de sus hermanos. No así, ¿de quién? De tanto de Aarón, el sacerdote, como de María. La misma María que había salido con banderos y lanzas a festejar sin el paso del Mar Rojo. Ella misma, junto con su hermano, lo hicieron pedazos. ¿A quién? A Moisés. Y no solo esto, sino que después lo enlazaron con el área del ministerio. Terrible. Eso es lo malo de la murmuración. Porque no solamente, llamado, se pierde objetividad, porque puede ser que sí, es verdad, haya un error, sí, que haya de pronto algo que no cuadre y que como ser humano, insisto, Moisés se haya equivocado. Pero existe, digo yo, un medio tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la comunicación. Si algo no te cuadra, si algo a ti no te parece, llamado, acércate. Así como cuando uno se acerca a pedir, por ejemplo, un pastor, uno se acerca a pedir consejería, uno se acerca a pedir de pronto alguna directriz. Si algo te incomoda, acércate a esa misma persona y dile, ¿sabe qué, siervo o sierva? Si no me parece esto, pero dígaselo. Se ahorra la triangulación, se ahorra, mi amado hermano, el cuento, el chisme, pero sobre todo, se ahorra el castigo de Dios. Porque la murmuración es severamente castigada por Dios. Entonces, si quiere hacer las cosas correctas, mi amado, si algo le incomoda, vaya al causante de su incomodidad y tenga la franqueza y la amabilidad de hablar. Él le sabrá o ella le sabrá despejar de pronto sus dudas o a su vez corregirá la situación si hay que corregirla. ¿Me explico? Mi amado, y con eso fortalecemos la unidad entre el pueblo. Y dos, Dios cuando ve esas cosas, dice la Biblia, ahí es donde Dios derrama bendición. Porque no hay nada mejor. ¿Cuándo tuvieron una enseñanza de ayer? ¿Por qué oró Jesús? A ver, lo vinieron ayer. ¿Por qué oró Jesús? Por... Sí, algo más. Que se le resaltó, pero bastante. Por la unidad de los que habrían de venir. La unidad de los que habrían de venir. Eso lo vimos en Juan capítulo 17. Mi amado hermano, y ahí vemos a estos hablando en contra. No voy a entrar en esta historia. En Números capítulo 14, ya llegaremos obviamente a Números, en Números capítulo 14 ocurrirá lo mismo. Dice el versículo número 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y le dijeron a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y no en este desierto. Sí, Números 14:2. El desierto fue, llamado hermano, el punto clímax de la murmuración.
Los desiertos, o tu desierto, mi amado, puede agravar tu situación si no sabes cómo conducirte en él. Insisto, en una vida cristiana, los desiertos son necesarios. Te guste o no, en la vida cristiana, el mismo Dios nos empuja al desierto. Jesús fue empujado por el Espíritu Santo para ir en pos del desierto. Y justo a la hora de dar inicio a su ministerio, mira cómo empezó. Diría cualquiera, ¿cómo quieres empezar tu ministerio? Tú dirías, con bendición, pues hermano, con bendición. ¿Cómo quisieras emprender tu negocio? Con bendición, con prosperidad. ¿Cómo quisieras empezar un matrimonio? Ay, hermano, con dicha, con alegría. Sí, también. Esa es tu aspiración y qué bueno que aspires a esto. Pero a veces Dios toma estos puntos de partida. ¿Para qué? Para introducirnos al desierto. ¿Qué busca Dios con esto? Fortalecer lo que Él ha rescatado para sí. Porque tú eres de Dios. Eres propiedad de Dios. Y si algo Dios anhela, como todo padre con sus hijos, es que seamos cada día mejores. Pero las fórmulas de Dios para llevar a ese, digamos así, a ese estatus, para llevarnos a ese nivel, por lo general, Dios nos somete en los desiertos. Ahí donde hay, digamos así, una vasta, dimensión de pruebas, allí donde todo parece espantoso, hay escorpiones y hay, amado hermano, serpientes ardientes. Cuando uno ve esto, uno dice, aquí no hay de Dios, no me voy. No, y Dios dice, no, si yo estoy en otro lado de esto. Ven, tienes que pasar por aquí. Porque si quieres conocerme, si quieres ver mi gloria, si quieres ver milagros, necesitas pasar por el desierto. Hermano, pero me va a dar sed. Sí, no sé qué me va a dar sed. Pero ven, porque yo tengo la verdadera agua que va a saciar tu sed. Amén. Aleluya. Cuando retomamos Éxodo capítulo 14, versículo número 24, 15, sí, Éxodo 15, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Verso número 25. Esto debieron haber hecho todo el pueblo, pero no. Qué triste, mi amado, es ver que la bendición estaba tan cerca, ¿sí? Pero faltó fe para poder mantener el límite de la resistencia. Y Moisés, mira que el milagro estaba a la distancia de un clamor. Ojo, cuando Dios te pone al límite, cuando Dios te pone al límite, primero tienes que entender esto, tienes que llegar al límite. Ojo, tienes que llegar al límite. Cuando Dios permite que llegues a los límites de las crisis, entonces tu bendición está a la vuelta de la esquina. Está a distancia de un clamor cuando Dios te pone al límite. Dios sabía que físicamente un ser humano no podría resistir más de 3 días sin agua. Dios lo sabía. Así como Dios sabía que Jesús podría resistir 40 sin agua. Porque Él no comió ni bebió absolutamente nada. Cada uno tiene su propio límite. De pronto para algunos, límite es un día de tribulación. Y Dios dice, hasta ahí aguanta. Y después, al segundo día, tendrá su bendición. Y por eso cuando la gente cuenta un testimonio, dirá, uy hermano, el Señor ayer me hizo parecer como nunca en la vida, pero gracias a Dios, hoy llegó la bendición. Y el hermano que le escucha dice, ay Señor, ¿y a mí por qué me tienes 20 días así? Porque
Para el hermano, su límite fue de 24 horas. Para ti posiblemente pueda ser de 5 años. Dios conoce tu límite. A este tipo de evangelio a nadie le gusta. A nadie le gusta. Tu límite. Amén. No es el límite de tu hermano. Así que cállese la boca si tu hermano es bendecido antes. Y no murmure. Y me diga, a mí, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no sanaste a él y no a mí? Porque Dios vio cuál era su límite. Y sabe cuál es el tuyo. Sino que eres flojo. Y prefieres desfogar toda esa tensión murmurando, hablando más de la cuenta. Hermano, cambia tu murmuración en adoración y verás la gloria de Dios. Cambia tu murmuración por adoración y verás la gloria de Dios. Deja la quejabanza a un lado y adora. Así como cuando cantamos, adóralo pues. Ay, hermano, es que cuando veo la refrigeradora vacía no puedo adorar. Cuando me llega la factura no adoro, reclamo, hago berrinche. Comienza a adorar a Dios. Dios sabe cuáles son tus límites. Amén. Para el hermano la gripe es la gran tribulación, pero para otro el cáncer, mi amado hermano, es una prueba más que Dios ha permitido para seguir, mi amado hermano, fortaleciendo y seguir engrandeciendo su poderoso obra en vida. Cada uno tiene su límite. Y Moisés, a diferencia del pueblo, no murmura, sino que clama a Jehová. Y Jehová, mira, le mostró, ¿qué dice la Biblia que le mostró? Le mostraría, dice la Escritura, le mostró un árbol. Ahora, de este árbol no se revela, por la Biblia, no se revela qué tipo de árbol era, que si acaso era una varita mágica, no. Simplemente, mi amado hermano, Dios manifestaría su milagro. Usted debe de creer, mi amado, para poder recibir. Eso sí. La vida cristiana es una vida exclusivamente de fe. De fe. Y Dios pudo haber, diríamos así, pudo haber optado por otras alternativas de salida, por otras soluciones. Pero Dios no lo hizo así. Dios utilizaría más bien la adversidad como la fuente de la bendición. Mira cómo Dios trabaja, mi amado. Y esto es lo que a veces cuando tenemos el problema encima nos enceguecemos, nos aturdimos, nos alocamos. Por eso es que a veces cuando damos consejo lo primero que le decimos a esas personas es, ¿pero qué va a hacer? Tranquila, confíe, confíe. No es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ir para aquí, ir para allá, moverme. Tranquilo o tranquilo. No se desespere, no caiga en desesperación. Como lo decía Jesús, no temáis, manada pequeña, no teman. No ves que nos hunde el Señor, la tempestad está ahí, tú hay viento, hormigones, y acá estamos padeciendo. ¿Amén? ¿Qué pasa ese muchacho? ¿No ves que no tienes cuidado de nosotros? Estoy dormido. Y acá con la angustia. Y dicen, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿No ves los truenos, los rayos, los vientos, las olas? Como casi ya los hundimos. Jesús también estaba en la barca, hermano. Pero a diferencia de nosotros, Jesús estaba en una completa paz dentro de la barca. Hasta el punto de que en medio de la gran tribulación de los apóstoles, Él estaba descansando. Jesús, ¿y cuál es el problema? ¡No ven! ¡Amén! Hagan silencio, no lo aproximamos a la tempestad. Los vientos, cálmense. Se sentó y se volvió a dormir. Y la Biblia dice que el mar hizo una gran bonanza. Cuando vieron esto, mi amado, dijeron,
es el que está aquí? Mira, Jesús dormía con ellos y no sabía quién era. Qué triste, ¿no, hermano? Adorar a alguien que no se sabe qué es. Venir a buscar a algo que uno no sabe realmente quién es. Él estaba con ellos. Y ahí, cuando hizo semejante acto de, digo yo, de acto sobrenatural, digo, ¿quién es este que los vientos y hasta el mar le obedecen? ¿Sabes quién es? Es el mismo que te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Pero tienes que confiar en él. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y Moisés clama a Jehová. Y Jehová le mostraría un árbol. Curioso, porque cuando dice que le mostró un árbol, no significa estrictamente de que toda la zona estaba, diríamos así, inhabitable en cuanto a naturaleza. No, había árboles, pero de entre los que todos sabían, porque donde hay agua hay vida, obviamente. Sí, porque así como ciertos árboles sí pueden sustentarse, digamos así, por el agua fresca y natural, también hay cierto tipo de vegetación que, digamos así, se mantiene aún por medio de un agua en descomposición. ¿Sí? Así por lo general. A veces la maleza crece en agua podrida y estancada. Si no, hoy día término del culto, asómese en la zanja, ¿verdad? Aparezca la cabeza y está llenecito de vegetación. ¿Y usted puede crecer en las aguas servidas o en las aguas estancadas? Pero todo es cuestión de pasar la calle y hoy está lleno aquí. Amén. Es decir, que donde para ti no hay nada de valor, para Dios puede haber la más grande riqueza. ¿Me entiendes? Todo es cuestión de ver lo que Dios quiere enseñarte. El problema es que a veces tú quieres ver solo lo que a ti te gusta. Y ellos querían ver agua, agua fresca, agua dulce. Y Dios le dice a Moisés, mira, ahí hay un árbol. Y lo echó, dice la Escritura. Es decir, que lo cortó y lo tiró en las aguas. ¿En qué aguas? En las mismas aguas insalubres, las mismas aguas amargas o estancadas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio, luego de esto, les daría estatutos, ordenanzas, y me encanta porque dice, y los probó. Allí los probó. Lo mismo que ellos escupieron, era lo mismo que tragarían. Ojo. Lo mismo que ellos escupieron, sería más tarde, luego de la intervención de Dios, lo mismo que tomarían a boca llena. Como para, dilo tú, ¿acaso no ves este milagro como una cachetada con guante blanco? De pronto lo que para ti causa repulsión, viene otro en fe y dice, qué malo, pero si la bendición la tienes en casa. Y agarra lo mismo que tú hasta lo pateaste, ven acá, y dice, mira, y te prepara un banquete. ¿De dónde es? Pero si lo tiraste a la basura, lo limpié, lo lavé e hice esta rica ensalada. Y tú estás bien. Mira tu soberbia hasta dónde puede llegar. Porque no quieres el milagro como a ti te gusta. Porque no quieres pasar, mi amado hermano, por el desierto de una manera obviamente necesitada. Hay quienes dicen, está bien, paso por el desierto, Señor, pero eso sí, para agua para no quemarme. ¿Verdad? Alforja para poder beber. Ropa suelta para no sudar. ¿Verdad que es así? Tratamos de decirle a Dios que nos equipe bien para el desierto. Porque si no voy bien equipado, entonces yo no paso, Señor. Viene otro sin nada de lo que tú
de manera alevosa pides. Y te dicen, no, hermano, si el desierto es para sudar, el desierto es para cansarme, el desierto es para trabajar, el desierto es para poder estar al son y al ton de Dios. Vamos como vamos. Sí, pero lo pasamos. Porque Dios no le pide estar en el desierto. No. ¿Quieres pasar tu desierto con internet? ¿Quieres pasar tu desierto con telecable? ¿Quieres pasar tu desierto, amado hermano, saliendo todos los fines de semana a pasear? ¿Quieres pasar tu desierto con dinero en la billetera? ¿Quieres pasar tu desierto agarrados todos de la mano cantando tú para allá? Y no es así. Los desiertos tienen, mi amado, por necesidad, limitarnos. Amén. Tienen, mi amado hermano, como característica justamente dejarnos sin nada en los bolsillos, con tantos servicios necesarios, sin luz, sin agua, sin cómo poder pagar la factura, pidiendo como un cable de luz al vecino de al lado. Por eso se llama desierto. Pero aun cuando no haya nada de esto, seguimos alabando y glorificando y decimos, Señor, yo sé la necesidad, pero aquí estoy. No voy a renegar de mí. Voy a seguir viniendo al culto y voy a seguir adorando y bendiciendo por el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a quedarnos ahí, ¿me parece? ¿Seguimos, no? Y Dios le dirá al pueblo: oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, haz lo recto delante de mis ojos, presta oído a mis mandamientos, guárdalos. Y ahí, solo luego de haber hecho todo esto, ninguna enfermedad de la que envían los egipcios te va a tocar a ti. ¿Por qué me tocan las enfermedades de los egipcios? Porque apenas siento el desierto, murmuras, te quejas, peleas contra Dios y no le das gloria. Y Dios dice al final, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron luego a Elí, donde había no una, habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahí sí dijeron, ahí es lindo ser cristiano. Que han subido el sueldo, vieja. Alabemos a Dios, claro, y cuando el sueldo no está elevado. Y cuando vino el descuento, amado hermano, hay un texto que quiero leerlo. Dice el Señor, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que te dará juntamente con la prueba la salida para que podáis resistir. Aguanta, amado hermano, porque si el Señor te ha metido, Él te va a sacar. ¡Aleluya! Señor no se quiere. ¿A cuánto el Señor nos ama? Llévelo a la práctica, hermano. Llévelo a la práctica. A veces Dios saca al pez del agua para ver cuánto tiempo aguanta. ¿Sí? Tú estás viendo el agua ahí, a sentir el Señor y aquí quiero agua. Y yo, no, queda aquí afuera, amigo. Porque aquí afuera es que tú vas a aprender quién soy yo. Inclina tu rostro, mi amado. No permitas que nadie robe este tiempo que Dios te ha permitido vivir. Por algo Dios te trajo ese día.
No todos los que están son. Ni todos los que son están.